Algo Bien, estábamos viendo. bien jóvenes. Habíamos estado viendo acerca de flip-flops. Habíamos visto ya dos tipos de flip-flop, ¿no es cierto? Habíamos visto el flip-flop tipo D y habíamos visto el flip-flop JK, ¿no? Y digo dos tipos de flip-flop porque el flip-flop JK es similar o es una versión mejorada del flip-flop SR, ¿no? O RS, perdón, ¿no? Que es el primero que vimos. El flip-flop set reset, ¿no? Entonces, ¿qué es importante que ustedes tengan en cuenta cuando van a trabajar con flip-flops? Es cómo se comporta el flip-flop. Primero. Segundo es que ya el flip-flop ya no es un circuito combinacional, es decir, no vamos a determinar la salida en función de la entrada, sino que son circuitos secuenciales, ¿no es cierto? Donde vamos a cambiar de estados de acuerdo a la entrada, es decir, podemos tener muchas salidas o diferentes formas de onda de salida y esto va a depender de nuestra entrada. Entonces es así que, por ejemplo, el flip-flop tipo D, ¿no es cierto? Es un seguidor. Entonces lo que hay en la entrada, hay en la salida, pero todo va a depender de que el clock esté en uno. Cuando el clock está en cero, el flip-flop tipo D simplemente no realiza la acción. No realiza la acción de ser seguidor, ¿no? El flip-flop JK va a depender de esta tablita de aquí. En cero cero, cuando J y K valen cero, es un estado de memoria. Cuando J vale cero y cuando K vale uno es un estado de limpiar, donde pone un cero en la salida. Cuando J vale uno y K vale cero es un estado de fijar, es decir, pone uno en la salida. Y cuando J vale uno y K vale uno cambia de estado, ¿no? Es decir, comienza a oscilar, ¿ya? Dicho esto, vamos a hacer este ejercicio, ¿no es cierto? Y dice así, aplicamos la señal del cronograma inferior, es decir, esto, ¿no es cierto? Eh, a la entrada de estos dos flip-flops, es decir, aquí está la entrada, ¿no? Tenemos esta señal de reloj, tenemos esta entrada que está aquí, ¿no es cierto? Que están conectados en serie. Es decir, la salida del primero está conectada a la entrada del segundo y el clock es la misma señal, ¿no? Si dichos, entonces lo que nos pide es completar el cronograma, ¿no? Entonces nos pide completar el cronograma perdón, el flip-flop de la mitad, el tipo D de la mitad, y la salida del flip-flop final, ¿ya? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a comenzar con esta primera salida, ¿no es cierto? Que es el Q de la mitad, ¿ya? Entonces, como es un flip-flop tipo D, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos cómo se comporta. Solo se comporta cuando el reloj está en alto, ¿no? Para eso voy a utilizar el color, pues el color rojo está bien. Bien, entonces el flip-flop tipo D empieza en bajo, ¿no es cierto? Empieza en bajo y se va a mantener en bajo mientras el reloj esté en bajo, ¿no? No, el flip-flop tipo D no se activa o no va a cambiar, no va a comenzar a seguir la entrada. Esta es la entrada, pero no va a comenzar a seguir la entrada hasta que el reloj esté en alto, ¿no? Entonces yo sigo aquí hasta este punto, ¿no? En este punto el reloj cambia a alto y yo detecto que aquí hay un cambio. Entonces, como aquí hay un cambio, subo, ¿ya? Subo. Entonces subo por lo menos hasta este tramo de aquí, ¿no es cierto? Que es el tramo de aquí. Como el reloj sigue en alto, yo sigo obedeciendo la entrada, o el flip-flop sigue obedeciendo la entrada. Entonces bajo en este punto y aquí, ¿no es cierto? Vuelvo a seguir la entrada, ¿verdad? Y sigo la entrada,
¿no es cierto? Y aquí otra vez cambia y voy a seguir la entrada. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, ¿no es cierto? Porque aquí recién el reloj, en este punto el reloj cambia, entonces hasta ese punto yo sigo todo lo que hace el flip-flop tipo D, ¿ya? En este punto. Como aquí pasó abajo, pero la entrada quedó en alto, entonces yo guardo este estado. Guardo este estado. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Ya? Guardo ese estado hasta acá, ¿cierto? Y en este punto, yo recién digo, bueno, aquí hay un cambio de estado, ¿no es cierto? Es decir, la entrada está abajo, entonces yo comienzo a seguir la entrada. Entonces sigo la entrada, ¿no es cierto? Mientras el reloj esté en alto, entonces sigo la entrada hasta este punto, hasta aquí, sigo la entrada, aquí subo, ¿no es cierto? Subo y Sigue otra vez, constante, diga. perdón. Ahí sigue constante, diga, porque tiene un pedacito ahí en la señal de reloj y la entrada en alto. Correcto, entonces en este punto, ¿no es cierto? Sigue en alto, va a dar más o menos por aquí, sigue en alto, entonces yo me mantengo. ¿Y qué es lo que Con- pasa aquí? Sigue con... Constante. Ah, Y aquí, miren, aquí, ¿no es cierto? Otra vez sube el reloj, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Yo sigo constante. ¿Por qué? ujú. No hay cambios, ¿no? Acá como ya está en alto el reloj, comienzo a seguir otra vez la entrada. ¿Hasta dónde? Más o menos hasta este punto de aquí, ¿no? Que es a la mitad. Y aquí habría que trazar una recta que lo que va a hacer es, lo que va a hacer es quedarse en bajo, ¿no? Si se dan cuenta que se va a quedar en bajo, entonces se va a quedar en bajo. ¿Hasta dónde? Hasta este punto de aquí, ¿no es cierto? Se queda en bajo hasta este punto de aquí y aquí comienza en alto otra vez el reloj, por lo tanto comienza a seguir otra vez la entrada. Entonces viene aquí, más o menos así, y sube hasta ya su parte final, ¿no? Y eso sería que el flip-flop de la mitad, ¿no? Eso Sí, sería el flip-flop de la y mitad. esa Ajá. parte, la parte donde está entre 50 y 100, esa parte, por qué vuelta subió? Y si la parte del clock estaba abajo y la entrada estaba arriba. En esa parte de aquí, Sí, en esa parte. ya, porque el cambio se hace justo aquí, ¿no? Cuando está arriba, entonces hasta aquí el flip-flop siguió. Entonces, en esa parte el flip-flop no sigue, pero mantiene el estado en el que está, ¿no? Cuando el reloj está en bajo, ¿no es cierto? El flip-flop no va a seguir la entrada, pero se va a quedar con la última entrada, o sea, con el último estado, ¿no? En este caso en alto. Entonces, en este punto, ¿no es cierto? En este punto, el flip-flop dejó de seguir porque ya está en bajo el reloj, ¿no es cierto? Dejó de seguir, pero se quedó en alto. Entonces, ¿hasta dónde se va a quedar en alto? Hasta que otra vez el reloj suba otra vez a alto, ¿no? Y ahí otra vez comienza a hacer Y en la parte final, eso, el clock baja primero y la entrada sube después. el clock baja primero, ¿dónde? Ahí, sí, el clock baja primero. Ahí, al final ya, la última curva. Aquí, en ese punto, No, en la última curva, en la última curva. aquí, Ahí, sí, el clock baja primero
y la entrada sube después. No, ahí no tendría que ir todo abajo, entonces. A ver, vamos a hacer otra vez esta parte de aquí, ¿ya? A ver, en esta parte, ¿no es cierto? El clock sube y se queda abajo, ¿no? Porque aquí tiene un tramo abajo, entonces se queda abajo. Aquí el clock ya está en 1, entonces comienzo a seguir la entrada. Entonces, en este punto sube al mismo nivel que de este de aquí, ¿no? De la entrada. Ahí. Y de ahí sí ya se va así hasta el final. Recuerden que el flip-flop tipo D es un flip-flop seguidor, pero solo sigue cuando el reloj está en alto. Cuando el reloj no está en alto, es decir, cuando el reloj vale 0, mantiene el estado con el que termina el ciclo en alto, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, en este punto, aquí en este punto, ¿no es cierto? Termina el ciclo en alto, ¿no es cierto? Y comienza el ciclo en bajo. Ya no me importa qué hay en la entrada, yo solo me importa, o al flip-flop solo le importa seguir con el estado en el que está. ¿Hasta cuándo? Hasta que otra vez el reloj cambie a un ciclo en alto, ¿no? En cambio aquí, miren, en este punto de aquí, ¿no es cierto? En este punto, el flip-flop, ¿no es cierto? El flip-flop, en este punto el flip-flop, guarda el estado anterior, ¿no es cierto? Que está en bajo, pero aquí ya cambiamos de estado, ¿no es cierto? En este punto ya cambiamos de estado, pero por un tiempo más, ¿no es cierto? Por un tiempo más, continúa en bajo y luego cambia a alto, ¿no? Y es lo que, es como seguimos, es como se sigue, ¿ya? Listo, ¿alguna otra pregunta tal vez? Bien, vamos a hacer ahora el flip-flop final. ¿Qué tenemos que ver para ver el flip-flop final? Tenemos que ver clock y tenemos que ver este flip-flop de aquí, ¿no es cierto? Entonces, para el flip-flop final, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Perdón. Lo que nosotros tenemos que ver son los puntos, ¿no es cierto? En donde el reloj está en alto. Entonces, los puntos donde el reloj está en alto es aquí, ¿no es cierto? Recuerden que esta es la entrada. Ahora, esta es la nueva entrada, ¿no? El flip-flop de la mitad es la nueva entrada, ¿no? La salida ahora se convierte en entrada. Entonces llegas aquí, ¿no es cierto? Y aquí comienza a seguir al flip-flop anterior, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta que el reloj pasa en bajo, ¿no es cierto? Entonces en este punto, ¿qué hacemos? Ahí no sigue constante, Inge. Seguimos constante, ¿no? Guardamos el estado anterior. Vamos al estado anterior. Guardamos el estado anterior, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? Vuelve, Hasta que el reloj vuelve, comienza. comienza a subir. Exactamente. Y ahora sí, ¿qué es lo que tenemos? Ahí ¿Sí se baja dan igual. cuenta qué es lo que Claro. tenemos? Ahí vuelve a subir. Un seguidor, ¿no es cierto? En el Mm, segundo caso ya tenemos un seguidor total. Es ahí decir, baja. lo mismo que está arriba se va a repetir abajo. ¿Ya? Ah, ¿Sí está entendido? ¿Por qué se repite? ¿Por qué se repite? Porque ahora ya, miren, este flip-flop de arriba, ¿no es cierto? El flip-flop de arriba ya es un seguidor, pero ya filtró la señal, ¿no es cierto? Cuando el reloj, digamos así, esta señal del flip-flop primero ya es una señal filtrada. ¿En qué sentido? Ya es una señal que solo sigue cuando el reloj está en alto. Entonces, el siguiente flip-flop lo que hace va a hacer es, va a seguir, ¿no? Va a repetir la señal. La va a repetir. ¿Sí? Siempre va a pasar, siempre va a suceder eso cuando tengamos dos señales al final No que siempre,
No siempre vamos a tener el mismo ejemplo, ¿no? En este caso, o sea, pues, este es un ejemplo particular, pero este ejemplo no lo van a encontrar en todo lado, ¿no? Pero en este caso pasó eso, ¿no? Al conectar así en Esa, flip-flop pasa eso. esa configuración solo va a servir para el JK. Este es para un flip-flop tipo D, Ya. para un flip-flop tipo D, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Entonces, vamos a ver un segundo ejercicio, ¿no es cierto? En este segundo ejercicio vamos a conectar los flip-flop de esta manera, ¿no es cierto? Esta conexión de flip-flop JK se llama conexión en cascada. ¿Por qué conexión en cascada? Porque miren, el clock, ¿no es cierto? El clock del segundo flip-flop ahora es la salida del primero, ¿no? Entonces se llama conexión en cascada. Cuando yo coloco, ¿no es cierto?, J y K a veces C, lo que yo estoy haciendo es poniendo un 1 en J y un 1 en K, ¿no es cierto? Un 1 en J y un 1 en K, ¿ya? Estoy poniendo un 1 en J y un 1 en K. Entonces, como ya tengo las entradas, me voy a la tablita de verdad, ¿no es cierto? Del JK y miren lo que me dice. Cuando JK, ¿no es cierto? Vale, J y K valen 1, me dicen que es un estado de cambio, es cambio de estado, ¿no es cierto? Es decir, si es que el estado presente vale 0, el siguiente estado va a valer 1. Y si es que el estado presente vale 1, el siguiente estado vale 0, ¿no es cierto? Pero esto solamente pasa cuando J y K valen 1, ¿no es cierto? Es un estado de cambio. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Sí está claro? ¿Y que puede volver a repetir, por favor? Sigamos haciendo. Ya. Entonces, lo que estoy haciendo es poniendo J y K en 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, lo primerito voy a dibujar esta señal de reloj. Porque esa señal de reloj me va a permitir saber cómo se va a comportar, ¿qué cosa? El flip-flop 1 y después el flip-flop número 2, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar mi señal de reloj. Recuerden que la señal de reloj es una señal de onda cuadrada, ¿no es cierto? Donde tengo un nivel en cero, que lo vamos a llamar bajo, y un nivel en alto, ¿no es cierto? O llamado en alto, que vale 5 voltios, ¿no? Entonces siempre está fluctuando de esta manera entre 0 y 5 voltios. Es una señal cuadrada periódica, ¿no? Es decir, se repite así hasta el infinito, ¿ya? Entonces aquí está mi señal de reloj. Esta es mi señal CLK, ¿ya? Y es lo único que necesito para yo comenzar. Ahora, yo les había dicho en la clase anterior que este flip-flop JK, ¿no es cierto? Tiene activaciones, ¿no es cierto? Y aquí voy a explicar de una vez. Los flip-flop JK, ¿no es cierto? Les había dicho que se activan con flancos ascendentes o con flancos descendentes, no los dos al mismo tiempo, ¿ya? Hay JK que se activan con flancos ascendentes y hay otros JK que se activan con flancos descendentes. Entonces yo voy a hacer este ejercicio, ¿no es cierto? Con este JK que se activa con flancos ascendentes. Flancos ascendentes. ¿No es cierto? No es como el flip-flop tipo D. El flip-flop tipo D ni bien detecta un nivel en alto, ¿no es cierto? Ni bien detecta este nivel en alto, ¿no es cierto? Ya sigue. No, no es así. Estos flip-flops solo se activan con flancos ascendentes. Entonces vamos a detectar todos los flancos ascendentes, ¿no es cierto? Aquí hay 1,
aquí hay otro. Todos estos son flancos ascendentes. ¿Cuándo se llaman flancos ascendentes? Cuando la señal va desde 0 hasta 5 voltios, ¿no es cierto? Estos son flancos ascendentes. Entonces, solo en estos puntos se va a activar el flip-flop JK. Dicho esto, vamos a dibujar Q1, ¿no es cierto? Que va a ser el flip-flop, el primer flip-flop, Q1, ¿ya? Entonces les había dicho que todos los flip-flops van a empezar en 0, ¿no es cierto? Entonces empiezo en 0. Entonces miren, en este flanco ascendente, en este punto, en este flanco ascendente, ¿no es cierto? Solamente en este flanco ascendente, mi flip-flop dice, yo tengo que cambiar de estado, ¿no es cierto? Porque eso es lo que dice 1-1, ¿no es cierto? 1-1, ¿no es cierto? Es un cambio de estado. Entonces, si vale 0, en este flanco ascendente, yo voy a cambiar a 1. ¿Ya? ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco ascendente que está aquí. Entonces, viene así hasta este flanco ascendente. Entonces, en este flanco ascendente, el flip-flop otra vez dice, yo sigo teniendo 1-1 en mis entradas, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tengo que cambiar de estado. Entonces, si es que estoy en 1, voy a cambiar a 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco ascendente. Y en ese flanco ascendente, ¿no es cierto? En este punto, flanco ascendente, otra vez dice, estás en 0, ¿no es cierto? Vamos a cambiarte de estado hasta 1. Y así, ¿hasta dónde? Hasta el siguiente flanco ascendente, ¿no es cierto? Y así se va a ir repitiendo, porque esto se llama cambios de estado. Y es solo cuando está en 1-1, ¿no? En 1-1 es cambios de estado. Entonces, en 1-1, mi flip-flop se va a comportar de esta manera, ¿ya? Y esta es mi señal Q1, ¿no es cierto? Es la señal del primer flip-flop, ¿ya? Del primer flip-flop. Ahora, el reloj del segundo flip-flop, la señal del reloj, ¿no es cierto? El reloj que está aquí, CLK, pongamos aquí CLK, es Q1 y también se activa con flancos ascendentes. Entonces, voy a detectar los flancos ascendentes de este flip-flop Q1, ¿no es cierto? Detectemos los flancos ascendentes, que es muy fácil, son estos flancos ascendentes, ¿no es cierto? Ahí están los flancos ascendentes, y de acuerdo a eso, o sea, calculemos el Q2, ¿cierto? Que es mi salida 2. Entonces, primero, J y K siguen valiendo 1, ¿no? Se conectan a BCC, siguen valiendo 1. Entonces Q2 comienza en 0. Y en ese flanco ascendente, ¿qué hace? ¿Qué hace en ese flanco ascendente? Cambia de estado. Estado. Cambia 1, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco ascendente, ¿no? Solo en flancos ascendentes se activa J y K. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Como vale 1 y en flanco ascendente se está activando, voy a cambiar otra vez de estado hasta el siguiente flanco ascendente que está acá. Entonces me muevo hasta el siguiente flanco ascendente, pack, y así hasta el siguiente flanco ascendente, acá, pack, pack, y así hasta el siguiente flanco ascendente. ¿Se entendió? Sí, ¿Está, eso sí. está fácil o está difícil? Pero Inge, este de aquí solo nos sirve cuando es JK. Cuando es JK y cuando es un flip-flop JK y J y K vale 1-1, ¿no? 1-1. Ahora, Y si yo hiciera esto con flip-flops RS, ya no serviría, ya no vale, ¿no? Porque miren, en flip-flop RS, de hecho en flip-flop RS, ¿qué pasa? 1-1 es un estado de memoria, ¿no es cierto? 1-1 es un estado de memoria.
Entonces ya no es un cambio de estado, es un estado que guarda la memoria anterior. Entonces solo con JK sirve esto, ¿ya? Listo. Ahora, ¿tienen alguna pregunta antes de explicarles lo siguiente? Inge, yo tengo una Digan, pregunta. ¿Cómo identificamos si es ascendente o descendente? el flip-flop lo determina, ¿no? El flip-flop lo determina. Ustedes pueden buscar, miren, ustedes pueden buscar flip-flop JK ascendente y les dice que los flip-flop JK ascendente es, por ejemplo, espérense, es el 4027, ¿no es cierto? El flip-flop JK ascendente es, es el 70 y... Espérense, no se ve bien aquí. Pero es los flip-flop JK que son ascendentes, el 7476 es ascendente. Entonces, igual ahorita ya mismo vamos a Proteus y nos vamos a dar cuenta que yo elijo si quiero que se active en flanco ascendente o en flanco descendente, ¿no es cierto? En este caso lo hice con flanco ascendente, ¿ya? Bien, vamos a ver una explicación. De hecho, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo aquí, ¿no? Vamos a esta. ¿Cómo? Disculpe. Y también el JK puede, si tiene otros valores, ¿cómo sería ahí? ¿O solo se trabajaría con el 1 a 1? No, ¿cómo si tiene otros valores? Según la tabla de valores que nos dio. No, ustedes pueden trabajar con todo lo que quieran. En este caso, el ejercicio me determina, o sea, el ejercicio me dice que conectamos JK con 1, pero yo en los flip-flop JK puedo poner cualquier valor y ustedes cuando haya valores aquí diferentes a 1, tienen que regirse a esta tablita de aquí, ¿no? En este caso, el ejercicio particularmente, este ejercicio particularmente tiene valores de 1 y 1, ¿no? Pero no siempre se puede repetir esos valores, ¿no? En este caso sirvió. Y de hecho lo hicimos, bueno, lo hice a propósito para indicarles una cosa, ¿no? Y ahorita ustedes se van a ir dando cuenta de qué es lo que nosotros vamos a lograr al conectar flip-flop de esta manera. Entonces, lo que voy a hacer, y quiero que ustedes por favor me ayuden en lo que les voy a pedir. Lo que voy a hacer es seccionar por las subidas del reloj, ¿ya? Es seccionar por las subidas del reloj, por las subidas y bajadas del reloj. Entonces, hasta ahí voy a hacerlo. Ya, bien. Entonces, miren, ¿cuánto vale esto? Esto vale 5 voltios, ¿no es cierto? Pero si voy a un sistema binario, ¿cuánto vale esto? 1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Cuánto vale esto en un sistema binario? Está en alto, por lo tanto vale 1, ¿verdad? Ah, ¿Cuánto vale esto en un uno. sistema binario? Vale 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo aquí? Si yo digo que este es el más significativo, es decir, el de la izquierda, y este es el menos significativo, el de la derecha, tengo un número que representa el 1, ¿no es cierto? Que de hecho se va a ver así. 1, 1, perdón. 1, ¿no es cierto? 1, ¿verdad? ¿Cuánto vale esto en decimal? El 1, ¿cuánto vale en decimal? 9 me parece que era. No, es 7.
7, ¿no? 1 y 2, 4, sí, sí. 1 y 2, 3 y 4, 7. Cuadrado, sí, ¿Ya? 7. Vamos con el siguiente, miren, 0, ¿no es cierto? Porque aquí tengo un 0, 1, 1. ¿Qué número tengo aquí? Si digo que este es el más significativo, es decir, el de la izquierda, 1, 1, 0. ¿Qué número es este? En decimal, ¿qué número es? El 6. Vamos con el siguiente. 1, 0, ¿no es cierto? Aquí ya bajé a 0. 1. ¿Qué número es el 1, 0, 1? 5. 5. Vamos con el siguiente. 0, 0, 1. ¿Qué número es el 1, 0, 0? ¿Qué número es? ¿Qué número es el 1, 0, 0? El 4. Vamos con el siguiente. 1, 1, 0. ¿Qué número es el 0, 1, 1? Es el 3. El 3. Vamos con el siguiente. 0, 1, 0. ¿Qué número es el 0, 1, 0? Es el 2. Y miren, el último, 1, 0, 0. ¿Qué número es el 0, 0, 1? Es el 1. Y acá, ¿qué empieza? El 0, 0, 0. 0, 0, 0 es el 0. Y si seguimos haciendo, hagamos dos más para ver si es que se dan cuenta qué es lo que tenemos. Si hacemos dos más, ¿qué es lo que tenemos? Miren, en el siguiente tenemos 1, 1, 1. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos repitiendo otra vez, ¿no? Es decir, un 7. Y el siguiente es 0, 1, 1, que es 1, 1, 0, es un 6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que logramos al conectar los flip-flop de esa manera? Notable, ¿verdad? No, Algo así. ¿Un estado de memoria? no. Si ustedes comienzan a decir 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿qué es eso? Es un Cuenta regresiva. Retroceso. contador invertido, ¿no es cierto? Un contador descendente, ¿ya? Entonces, miren, esa es la primera aplicación de un flip-flop. De hecho, por aquí va el tallercito, ¿no? Que el taller no lo van a hacer, pues no lo van a entregar hoy, pero sí que lo van a hacer, sí que lo van a trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, si yo tengo, esperemos que se abra. Inge, ¿Sí? yo quería saber cómo supo o cómo se puede saber. Bien, entonces vamos a tomar el flip-flop 4027, ¿no es cierto? Que es un flip-flop JK, CMOS, nada más, ¿no? Los otros flip-flop tienen algunas características más, dicen maestro esclavo,
vienen con características duales, es decir, vienen dos flip-flop en un encapsulado, pero yo voy a coger este flip-flop de aquí, ¿ya? Voy a coger solamente dos flip-flop para ver cómo se comporta. Voy a poner una fuente DC, ¿no es cierto? Esta fuente va a valer 5 voltios y va a ser VCC, voltaje continuo, ¿ya? ¿Qué más necesito? Necesito una fuente tipo reloj o generadora reloj. Esta fuente va a estar bien con una frecuencia de 1, ¿ya? J y K los voy a conectar a... Y el Q voy a conectar al clock del siguiente flip-flop, ¿ya? Voy a poner un osciloscopio para ver la forma de onda. Entonces, como primero, voy a poner la forma de onda del reloj. Segundo, la forma de onda del primer flip-flop, la salida del primer flip-flop. Y tercero, la forma de onda del último flip-flop, ¿ya? Bien, algo se me escapa tal vez. Ya, aquí voy a poner play, no va a salir, pero vamos a ver qué es lo que se me escapa, ¿ya? Bueno, sí salió, ¿no? Voy a subir un poquito, dejémoslo en 2. 2 en 2. ¿Ya? Vamos a ajustar X, que es el tiempo, ¿no es cierto? Y miren, lo mismo que tenemos, ¿no es cierto? La misma forma de onda, que de hecho vamos a hacerlo así. Ya. La misma forma de onda, ¿no es cierto? Si ustedes se pueden fijar. Ahora sí está tal cual como el dibujo. En el primero por los dos flancos ascendentes y en el otro casi de 4 tonos. Así es. Ajá. Entonces Sí, tenemos la misma forma de onda, ¿no es cierto? Tenemos en el uno y en el otro, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? ujú. Listo. Ahora, aquí, mucho ojo. Les voy a enseñar una clase que no está en esta unidad, está en la siguiente unidad, ¿no es cierto? Pero es para que ya no estemos poniendo este de aquí, ¿no? Osciloscopio. Este osciloscopio, ¿ya? Entonces, vamos a poner, primero que todo, vamos a poner otro flip-flop más. Y lo voy a conectar de igual manera a JK. Y lo voy a conectar en cascada, ¿no? ¿Ya? Ahora miren, aquí hay, ustedes van aquí y van a poner display, ¿no es cierto? Tal vez esto, algunos de ustedes ya lo hayan utilizado. Y vamos a bajar hasta encontrar el display 7 segmentos, aquí. Este de aquí, ¿ya? Display 7 segmentos, ¿ya? Display 7 segmentos y aquí nosotros vamos a basarnos donde dice ánodo común, ¿ya? Display 7 segmentos, ánodo común. Miren, bueno, hay ánodo común, ¿no es cierto? Y hay cátodo común. Las dos formas de determinar el ánodo común o el cátodo común, si es que nos perdemos aquí, es acá en el dibujo. El ánodo común tiene hacia arriba el pin de conexión común y el cátodo común tiene hacia abajo el pin de conexión, ¿ya? En este caso vamos a coger este que es, a ver, el azul es el que más se ve, ¿no?
¿Qué color es el que más? Bueno, escojamos rojo. El azul. Ajá. A ver, El vamos a azul. empezar ahí acá todo común, ¿ya? Listo. ¿No era ánodo común? ¿Perdón? ¿No era ánodo común? Sí, ¿no es cierto? Acá arriba está. Perdón, ya. Ánodo común. Listo. Ahora vamos. Ah, perdón. Ahora vamos a buscar el 7447, ¿no es cierto? Y miren lo que dice aquí. Display 7 segmentos. Ah, bueno, aquí no nos dice. 7448. Este sí, ya. Vamos a buscar este, el 7448, ¿no es cierto? Y vamos a escoger este de aquí, el LS. ¿Ya? Entonces, escogemos este. ¿Listo? Y escogemos el 7448 y lo colocamos aquí. Inge, ¿podría acercar un poquito más la pantalla? Así, de esta manera. Y lo único que hacemos es conectar. ¿Ya? Conectamos. Por aquí no hay por dónde perderse. Esta clase está dentro de bloques funcionales, pero pues hagámoslo ahorita porque nosotros tenemos, pues la necesidad, ¿no? Y no es muy difícil. Entonces solamente voy a explicar cómo se conecta y ya en su momento lo revisaremos, ¿ya? Les explico. El display 7 segmentos, ¿no es cierto? Está conformado por segmento A, B, C, D, E, F y G, ¿ya? Este decodificador, ¿no es cierto? Me decodifica de binario, ¿no es cierto? Que está acá, es lo que tengo aquí, un código binario, ¿no es cierto? Por lo que ya les había indicado acá que tengo en binario, tengo 1, 1, 1, ¿no es cierto? Y lo que necesito es que me decodifique a decimal. Entonces, eso es lo que hace este integrado 7448. Decodificarme de binario a decimal, ¿no? Entonces, este ánodo común, al tener este pin arriba, ¿no es cierto? Significa que este común se va a conectar a BCC. Les voy a poner aquí una fuente BCC, ¿no es cierto? 5 voltios, ¿ya? Aquí voy a poner 5 voltios, ¿no es cierto? Y va a ser común, 5 voltios va a ser común, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa. Perdón, perdón. Aquí me equivoqué, las salidas La salida. no se conectan ahí, se conectan a las salidas a las salidas de los, Los push. sí, ya, vamos a ver qué pasa ahora sí. No está funcionando, ¿verdad? Cuando no les funcione, y esto es algo que, bueno, a mí me pasa bastante común, es que esto está conectado al revés. Entonces, comienzo desde acá, luego acá. Eso tiene una lógica, ¿no? Para conectar. Y conecto de esta manera. Ya.
Hay otro error, espérense un ratito. Y el error es aquí, ¿no? Y es que no podemos dejar esta entrada sin conectar. Si no nos va a dar errores. Ya. Listo. Ya, no voy a seguir intentando, sino voy a razonar, ¿no es cierto? El bit más significativo, el bit más significativo es el último, ¿no es cierto? Es decir, es este de aquí, y el menos significativo es el primero. Entonces, vamos a ver. El menos significativo es el primero. Ingeniero, de repente no debería coger el primer free flow también. O sea, la entrada. PC, El clock, ya, a eso iba a PCC. explicarles, ¿no? A ver, espérenme un ratito. Ya, vamos a resolver esto. Ya, estaba bien. Perdón. No sé qué es, ¿cómo será de conectar en tierra? No. Es ánodo común, recuerden. Ya, denme un momento, por favor. Inge, y la resistencia no iba ahí el que va conectado al segmento. La resistencia sí, pero en este caso, en este caso, cuando ya lo vamos a implementar en la vida real, ahí sí es necesario hacerlo. En Proteus no hay problema, o sea, Proteus no discrimina, ¿no? Por resistencia. Déjenme ver por qué no sale. Yo quiero saber. Inge, y usando el 4511. ¿Cómo qué? O sea, ¿qué es el 40? Ahí ese que puso del 74LS usando un 4511. A ver, el error que yo estaba cometiendo, de hecho, el error que yo estaba cometiendo es colocar este 7448, ¿no es cierto? Que de hecho lo voy a colocar aquí abajo. Lo voy a colocar por aquí, ¿ya? Pero el 7448 se debe conectar con un display de cátodo común, ¿ya? Entonces, este arriba es ánodo común, el de abajo es de cátodo común. Entonces, esa era la razón por la que no salía, y de hecho nunca iba a salir, porque el uno es de cátodo común, el otro es de ánodo común. Entonces, el de ánodo común, el display de ánodo común, se debe conectar a VCC, pero el display de cátodo común se debe conectar a tierra. Entonces, si nosotros hacemos esto, ¿no es cierto? Y conectamos, debe salir exactamente lo mismo, porque de hecho es lo mismo, ¿no? Pero, de hecho es lo mismo, pero simplemente que el uno es cátodo común y
la conexión sí manda, ¿no? Entonces voy a poner play ahí y miren, ahí sí me da los dos, ¿no? Pero si es que ustedes se equivocan en utilizar el 7447 con un cátodo común, como lo estaba haciendo yo, no les va a salir, ¿ya? No les va a salir. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? No, Inge, ¿le podría bajar un poquito más la pantalla, por favor, para verle bien el circuito? Ya. Esta conexión es bastante simple, ¿no? Es una conexión en cascada es una conexión en cascada de flip-flop JK con las entradas condicionadas en 1-1. Esas entradas condicionadas en 1 significan un cambio de estado, si está en 0 pasa a 1 y si está en 1 entonces comienzan a oscilar, ¿no? Comienzan a oscilar y esa oscilación, ¿no es cierto? Ya que se activan en flancos ascendentes y flancos descendentes, es lo que me permite a mí poder realizar contadores, ¿no es cierto? Que es la primera aplicación que vamos a ver con flip-flops, ¿ya? Ingeniero, solo para este tipo de configuración se utiliza los displays Sí, solamente en 1-1. los displays. Sí, claro, los displays que nos están mostrando los numeritos, Esos displays lo los que hacen es decodificadores. decodificar exactamente. Decodifican de binario a decimal. Entonces, estos displays hay de dos tipos, ¿no? Hay ánodo común y cátodo común. Ánodo No, común, no, sí, ajá. sí, yo me refiero a este tipo de ejercicio cuando está en 1-1 y es como que dijo usted, y es en un cambio de estado, para ese tipo de ejercicio con los flip-flops. Porque, o sea, según la tabla de verdad, si tenemos en otro ejercicio, ya no podemos ocupar eso, o sí. O sea, a ver, los displays en ese caso están siendo utilizados para mostrar el resultado, ¿no? Sí, sí, sí lo entiendo. Ajá. Pero, por ejemplo, para otros flip-flop, digamos, para un flip-flop tipo D, no tendría sentido poner un display. Es eso, eso Sabríamos- era mi No pregunta. sabríamos qué va a mostrar. Sí, sí, ya, muy bien. Ajá, no sabríamos. Otra pregunta que tenía, ¿siempre se le agrega otro flip-flop al final? Porque en el ejercicio solo teníamos dos. Sí. Por ejemplo, si es que yo pusiera aquí, de hecho, bueno, lo podríamos hacer, ¿no es cierto? Tomar esta señal de reloj como una señal inicial, lo podríamos hacer, pero no es recomendable, ¿no? No es muy recomendable porque la señal o sea, pues los flip-flops yo los puedo manipular. Yo puedo manipular el flip-flop, yo puedo decir que las entradas valgan 1-1, 1-0, pero la señal del reloj no la puedo manipular. Entonces, en este caso, solamente tomaríamos las señales, las salidas del flip-flop. Para el caso del ejercicio que hicimos, este ejercicio de acá que hicimos, yo sí tomé el reloj solo para indicar que ya estaba realizándose un contador, ¿no? Que había un contador ahí.